Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es mindfulness? Y de alguna manera ya muchos leyeron y tuvieron la experiencia de práctica. Me gustaría empezar con una pequeña intro, después hacer una práctica y después avanzar en la conceptualización un poquito más. Y vamos a ir acercándolos clase a clase algunos videos y contenidos para que ustedes puedan ahondar en la cuestión. Mindfulness está definida, y esto es súper importante, como un estado de conciencia. ¿Qué significa esto? El estado de conciencia es... ¿Qué es un estado de conciencia? Piensen. ¿Qué es? En realidad se refiere a un modo de estar en la experiencia. Uno de los estados de conciencia es el modo dormidos. Y cuando estamos dormidos, soñando, cuando nos vamos a dormir a la noche, el estado de conciencia es un modo de estar en la realidad. Podríamos pensar que es desconectado, desconectado de los estímulos externos, de la realidad, y pasamos a un mundo onírico en donde el estado de conciencia implica vivir en los contenidos oniroides que genera el cerebro y la mente. Otro estado de conciencia es el que habitualmente tenemos, nos despertamos, conectamos con los estímulos y ahí se abren un par de posibilidades, por lo menos, que tienen que ver con la calidad de esa conciencia. Cuando nosotros decimos que nos despertamos de un sueño y empezamos a conectar con la realidad, si ustedes se van metiendo de a poquito, se van a dar cuenta de que esto no es tan así. A veces cuando estamos despiertos, estamos metidos en un sueño de una manera tan parecida a la que hacemos cuando nos vamos a dormir. De hecho, en inglés, a esa actividad se le llama daydreaming, el soñar diurno, el fantasear, en donde pareciera que estamos despiertos, pero en realidad no lo estamos. Tampoco estamos dormidos del todo, sería como otro modo de ser conscientes. Y no voy a decir más por ahora nos vamos a meter en esta cuestión, y en ese sentido mindfulness es un estado de conciencia que va a emerger cuando se dan ciertas condiciones. Lo primero que tenemos para decir es que este estado de conciencia es democrático. Todas las personas tienen la capacidad de acceder a él. Eso significa que no es algo que se aprende. Y de hecho, ahora cuando define y tal vez en las prácticas anteriores, cuando practiquemos, se van a dar cuenta que ustedes han tenido estos estados de conciencia en un montón de momentos de sus vidas. Entonces, acá ya tenemos un primer elemento súper importante. Lo que vamos a cultivar es un estado de conciencia que ya está disponible para todas las personas y que ya de alguna manera está presente en todas las personas. Súper importante, porque a veces nosotros en Occidente tenemos la noción de que todo el conocimiento viene de afuera y lo incorporamos. Y esto va a funcionar de otra manera. Nosotros ya tenemos esta capacidad y por alguna razón la perdemos, la subdesarrollamos, no la utilizamos en su potencial más pleno. Ese estado de conciencia emerge, como les decía, cuando se dan ciertas condiciones. O sea que ustedes tienen el estado mindful en determinados momentos cuando se dan ciertas condiciones. ¿Y cuáles van a ser estas condiciones? Cuando la atención es intencional al momento presente y sin juzgar.
Esas serían las 3 características. Y ahí ya tienen la definición de Kabat-Zinn, tienen la bibliografía, el libro de Kabat-Zinn, La atención plena, y después hay un par de capítulos míos que son un poquito más sencillos y sintetizados. Hay otro libro más que subimos, El poder del mindfulness. Y ahí tienen la definición completa de Kabat-Zinn. Mindfulness es un estado de conciencia. Esto es súper importante porque a veces se confunde con prácticas o con determinados rituales o recomendaciones, y lo que es el corazón de mindfulness es ese estado de conciencia que emerge cuando prestamos atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Esta es la definición que da Jon Kabat-Zinn en 1924. En 1994. 24, está un poquito grande ya. ¿Qué significa atención intencional? Muchas veces cuando hago esta pregunta en las clases, las personas empiezan a decir, bueno, voluntaria, enfocada, decidida, y claramente tiene que ver con eso. Y yo creo que acá es el primer elemento súper interesante para observar. La práctica de el estado de mindfulness emerge cuando la atención está plenamente donde está. Y es un primer cachetazo, me gusta decir, porque en realidad esto nos permite dar cuenta de ese otro estado que les decía hace un ratito, en donde estamos y no estamos en la realidad. Cuando la atención es intencional, uno está plenamente donde está. Entonces yo les digo ahora, presten atención al video y sean conscientes de que están acá escuchando esto. Y si la atención se puede concentrar, ahí hay otra palabrita clave, y estar en donde verdaderamente están, van a notar que la calidad de la experiencia es otra. ¿Cómo suele ser esa calidad de la experiencia? Plena. Y acá ya tienen la pista para entender la palabra. Mindfulness. Estado de conciencia plena o mente plena. Cuando la atención es intencional al momento presente, el estar vivos, esto que decíamos hace un ratito, el modo de estar en la experiencia es pleno. Independientemente de lo agradable o desagradable de la escena, lo que sí uno sabe es que está plenamente vivo. Y siempre me gusta decir que este fue el primer cachetazo de mindfulness, por eso se las decía esa palabrita hace un rato, porque a partir de ahí uno se da cuenta que la mayor parte del tiempo uno está en un estado mindless, sin conciencia plena. Esto es en piloto automático, en donde uno parece que está en la realidad, pero está metido en las ensoñaciones mentales, creyendo que está presente y vivo, pero estando en otro lado. Tal vez sea por eso que se nos vuela el tiempo y que las personas sentimos que la vida pasa y la mayor parte del tiempo no sabemos ni dónde estamos. Que la mayor parte del tiempo estamos como dormidos, no como cuando soñamos a la noche, pero en otro tipo de estar dormidos. Y lo que hacemos cuando cultivamos mindfulness es practicar, por eso cultivar y practicar son sinónimos en este contexto, la capacidad de estar donde uno ya está, va a decir Kabat-Zinn. Y fíjense qué tremenda frase, enormemente sencilla. Finalmente vamos a practicar la capacidad de estar donde ya estamos, porque la mayor parte del tiempo estamos en un lugar, pero en realidad nuestra atención, nuestra conciencia está en otro. Y es ahí donde perdemos la capacidad de estar verdaderamente presentes, estar verdaderamente vivos. Y ahí empiezan a entrever la enorme importancia de mindfulness. No porque yo lo practique o yo lo diga, sino porque realmente es uno de los caminos para vivir lo único que tenemos para vivir, que son nuestros momentos.
Si una vida se compone de una sucesión de momentos, desde que nacemos hasta que morimos, de lo que va a tratar mindfulness es cómo vamos a vivir eso único que tenemos para vivir. Y ahora en un ratito nos vamos a referir a qué no es mindfulness. Y claramente ya pueden entrever que es mucho más que relajarse, que aquietarse, que silenciarse. Tiene que ver con aprender a estar en el presente, pero ustedes pueden ahora dimensionar lo que significa y la importancia que tiene para cada uno vivir en el presente. Si no estamos en el presente, no estamos en ningún lado. Y si no estamos en ningún lado, es tiempo que, podríamos decir, estamos muertos o no estamos vivos del todo, o perdemos nuestra vida, gastamos nuestra vida estando en esa especie de limbo cognitivo y mental que está siempre lucubrando. Entonces, atención intencional al momento presente, sin juzgar. Este último término es el más complejo de mindfulness porque tiene que ver con una cualidad del corazón. Podríamos decir que lo anterior es casi una habilidad cognitiva, la capacidad de estar enfocados, concentrados, pero el modo de estar concentrados implica una actitud abierta, receptiva, paciente y ecuánime ante la experiencia. Que en muchas investigaciones se sabe ya que es el componente activo de mindfulness. El componente activo significa que lo otro, la capacidad de estar atentos de manera intencionada al momento presente, es como el canal que permite cultivar esta cualidad del corazón, que es una cualidad de apertura y ecuanimidad. Esto es decisivo, porque en general las personas estamos atrapadas no solo en el automatismo, en donde no estamos en ningún lado, como decíamos recién, sino en la reactividad. Estamos todo el tiempo reaccionando y tironeados por las reacciones que tenemos ante lo que nos llega. Entonces, cuando nosotros podemos estar enfocados al momento presente, conscientes de eso y abiertos y receptivos, sin reaccionar o disminuyendo el grado de rechazo y reacción ante los aspectos de la realidad que no nos gustan, es donde aparecen todas las cualidades del corazón humano que emergen ante ese estado de conciencia presente. Y esto es lo que está asociado a la disminución del sufrimiento físico y psicológico. Todas las investigaciones de mindfulness en relación a el cese del sufrimiento y el incremento del bienestar están ligadas al desarrollo, a la práctica de esta posibilidad consciente que tenemos todos los seres humanos. Entonces, súper importante esta intro porque nos sitúa en un lugar esencial, verdadero de la práctica. Porque también la práctica va a traer un montón de beneficios asociados. Pero que esos beneficios asociados son tal vez secundarios, importantísimos, pero secundarios a este propósito esencial. El propósito esencial es despertar a nuestra verdadera vida y a las cualidades más hermosas que tenemos como seres humanos y que suelen estar tapadas por la reactividad. Bueno, en 15 minutos les expliqué el corazón de mindfulness. A medida que van pasando los años, yo llevo 10 años practicando, voy entrando en distintas capitas de este concepto y probablemente lo que quedará, ¿no? Pero me parece muy importante porque junto con la posibilidad que tenemos en Occidente por esta explosión de mindfulness, de practicarla, en esa moda, en esa oleada
se empieza como a desvirtuar, sin mala intención muchas veces, o con comprensiones que son parciales, ¿no? Ahora vamos a ver cuando veamos qué no es mindfulness, pero me parece súper esencial. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una práctica, pero sepan que lo que estamos cultivando es la capacidad de estar despiertos y no reactivos ante lo que está ocurriendo, y que cuando las personas podemos cultivar eso, cultivar es permitir que aflore de una manera más permanente o más seguida, es donde emerge lo más valioso que tenemos como corazón humano. Y es ahí donde mindfulness empieza a tocar otras tradiciones contemplativas o otras tradiciones espirituales. Finalmente, viene de un contexto espiritual mindfulness. Se occidentaliza y en ese sentido no hay ningún tipo de ritual religioso, ni mágico, ni esotérico, pero sí tenemos que decir que pertenece a un camino espiritual, y que en este lugar de que la práctica permite la emergencia de lo más hermoso que tiene el ser humano, es donde toca y entra en comunión con las otras tradiciones espirituales. Por eso la materia del seminario se llama prácticas contemplativas y psicoterapia. Bien, vamos a practicar entonces un ratito a ver qué les pasa. Muchos ya habrán hecho alguna de las prácticas anteriores, pero disponerse como si fuera la primera vez, y de hecho vamos a invocar un principio súper importante que es la mente de principiante. Mente de principiante quiere decir que vamos a estar ante la práctica con ojos de niños, con la sorpresa que tiene el niño. ¿Vieron ese entusiasmo que se ve en la mirada de un niño? Que emana de la capacidad de sorprenderse. Y si ustedes me siguen un cachito más, sorprenderse implica estar verdaderamente vivos ahí. No con la sensación de que esto ya lo viví. Mucho del automatismo, del piloto automático, está ligado a esa gran capacidad cerebral que tenemos de construir conocimiento. Y el conocimiento lo que hace es hacernos sentir eso ya lo sé. Tiene una función importantísima para la supervivencia, porque nos permite no tener que pensar todo otra vez. O sea, en la medida que yo hago un caminito de acá al supermercado, supónganse, cuando lo hago la primera vez estoy como mirando, mucho más despierto. Ahora, la tercera vez que hago el mismo camino, el cerebro empieza en zona de hábito, en piloto automático, porque ahorra energía de esa manera. Ya sabe cómo ir. Y al ya saber cómo ir no tiene que andar atento al camino que recorre. Uno va en automático. Uno podría decir que el automatismo ahí está bien usado, de la misma manera que cuando uno maneja, no está pensando, ahora embrago, ahora freno, ahora pongo primera, ahora pongo segunda, ni cuando uno camina dice pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, levanto, rodilla. Están automatizados la mayor parte de los movimientos que hacemos. De eso se trata el aprendizaje, finalmente. De automatizar un montón de conductas que implicarían sin un desgaste cerebral energético enorme. El problema es que después el resto de nuestra vida cae bajo esa tendencia cerebral. Súper importante. El resto de nuestra vida cae bajo esa tendencia cerebral. Y cuando estamos con ojos de niño, con ojos de sorpresa, salimos del automatismo y nos dejamos sorprender por lo que verdaderamente está ocurriendo. Porque desde el punto de vista de la verdad, palabrita complicada si las hay, pero la voy a decir, cada evento ocurre por primera vez. Yo ahora voy a hacer una práctica de atención a la respiración que en 10 años habré hecho, no sé, 5.000 veces. Ni tengo una idea de la cantidad de veces en la semana que hago atención a la respiración. Para mí, guiando personas. Pero esta, hoy, ahora, va a ser la primera vez. Y la mente de principiante es la capacidad de estar acá, ahora, con lo que vaya a ocurrir. Y cada vez que aparezca la sensación de ya lo sé, que eso es lo que me saca, de la experiencia, me hace salir, iba a decir. Es como renovar la intención de estar presente acá, a ver qué está pasando ahora
a ver cómo se siente la... Bueno, ahora los voy a guiar, no tienen por qué saber cómo es la atención a la respiración, pero... Entonces nos vamos a disponer a practicar eso con mente de principiante. El que ya practicó es como renovar la intención de estar verdaderamente acá con lo que vaya a ocurrir, que nadie sabe qué va a ser. Y aprovecho para decirles esto que ocurre con la pandemia que estamos atravesando. Este videito lo estoy grabando en el medio de la pandemia. Es realmente, la gente está como desconcertada, estamos desconcertados. ¿Por qué? Porque salimos de la zona de hábito. Todo lo tenemos que repensar de alguna manera. Yo la clase que suelo dar las doy presencialmente, los talleres, los cursos, las charlas. Y ahora lo tengo que grabar y tengo que hablar sin público enfrente que me diga y me desdiga y me pregunte y me cuestione y me ponga caras. Y es un desafío y esto me tiene paradójicamente despierto, mucho más despierto. En la medida que van pasando los días y me voy acostumbrando a la cuarentena, entro otra vez en zona de hábito. O sea que todas las personas tenemos que luchar contra la tendencia a dormirnos o simplemente ser más conscientes de cuándo dejamos el automático y cuándo nos despertamos. Cuando yo manejo, puedo dejar todas las funciones de manejo en automático y prestar atención verdadera al paisaje que me rodea. Entonces, ¿notan la cantidad de libertad y decisión que se gana cuando uno está más consciente? Otro asuntito más ligado a que no es mindfulness. Mindfulness no es no pensar o nunca estar en automático. Mindfulness implica una capacidad de elegir de una manera más consciente cuándo, qué cosa. Si yo no me doy cuenta que entré en automático, pobremente podré elegir si me despierto. Y eso es lo que vamos a trabajar, el despertar. Entonces la invitación que se busca en un lugar cómodo, en lo posible desde la posición de sentados. Tómense un ratito para buscar la posición de sentados cómodos. Puede ser una silla, un sillón, no echados. Una de las cosas que se sugiere es que la espalda esté erguida pero no tensa. Entonces, si están en sillas, que sería lo ideal, es llevar la cola bien atrás y eso naturalmente va a erguir la espalda. Y si no, si son más cortitos de pierna, llevar la cola bien adelante y eso también automáticamente los va a despegar del respaldo, pero en una posición no tensa, simplemente erguidos, como con la decisión de estar despiertos. Entonces, si uno está echado en un sillón, el cuerpo le transmite al alma, a la mente, la sensación de me voy a echar, me voy a dormir, me voy a descansar. Y nosotros no vamos a practicar descanso. Si bien va a estar incluido, lo van a escuchar en la guía, vamos a practicar estar despiertos. Entonces, una vez que adoptaron la posición de sentados cómodos, preferentemente en una silla, los que meditan en zafus o almohadones de meditación pueden hacerlo desde el zafu o almohadón de meditación, que también posibilita la espalda erguida. Y muy lentamente la invitación es a cerrar los ojos. Y van a notar que al cerrar los ojos la atención naturalmente se dirige a los otros sentidos. Esta es una de las ventajas de cerrar los ojos. Recuperamos la capacidad multisensorial. Entonces vamos a dejar un ratito que predomine esa capacidad. Escuchar los sonidos. Yo ahora estoy escuchando el viento, que está haciendo un sonido muy hermoso sobre algún objeto. Recién pasó un auto. Sonido musical. Cada uno escuchará lo que su ambiente le dice. Sin intentar hacer nada con lo que pasa, simplemente escuchar. Abriendo un espacio también para notar los estímulos que llegan desde las otras entradas sensoriales.
olores, luminosidad, sensaciones de gusto en la boca. A ver cómo es el presente ahora, sin la vista. Y en realidad el ojo sigue viendo, así que tal vez alguno pueda ver colores, formas con los párpados cerrados, pero que no tienen tanto poder distractor como los objetos de la realidad. Y despacito ir llevando la atención a las sensaciones físicas, uno de los sentidos que nos faltaban y que a propósito dejé al final. A ver cómo se siente el cuerpo ahora. Y empezamos por la piel. A ver cómo se siente el contacto del aire con la piel. De la ropa con la piel. Rara vez nos detenemos a prestar atención cómo se siente la ropa en la piel. Toda la ropa, remera, camisa, pantalones, pollera, ropa interior, medias, zapatos, y a la vez el contacto del cuerpo con la silla, con el suelo, en ese lugar en donde toca el cuerpo con los objetos, y explorar qué se siente ahí, cómo es ser conscientes de las sensaciones físicas en esos lugares. Y conectando también con cualquier sensación física que se dé piel para adentro, que se sienta en cualquier lugar del cuerpo, en los músculos, en los huesos, en los órganos, en la circulación de la sangre, sensaciones de picor, sensaciones de temperatura, de humedad, cosquilleos, hormigueos, sensaciones de pesadez, sensaciones de tensión o distensión, habitando unos momentitos el cuerpo. Ahora, ¿cómo se siente ahora ese cuerpo? La atención se va a dispersar y simplemente la tienen que traer nuevamente a sentir el cuerpo. Y dentro de esas sensaciones corporales, los invito a encontrar el lugar en el cuerpo en el que más claramente sientan la respiración. Para algunos es la panza, para otros el pecho, para otros las fosas nasales. Cualquier lugar. Y una vez encontrado ese lugar y tratando de no modificarlo, cualquier lugar, no importa tanto cuál, en donde sientan claramente respirar, estar respirando, llevar la atención ahí, mantenerse con la conciencia en las sensaciones físicas que genera la inhalación y las sensaciones físicas que genera el exhalar ahí. Sin alterar tampoco el ritmo normal de la respiración, tal y como se vaya dando momento tras momento tras momento. Conscientes al inhalar, conscientes al exhalar. En este momento no hay nada más que hacer.
Simplemente ser, estar vivos, respirando y conscientes de cada inhalación y de cada exhalación. Conscientes al inhalar, conscientes al exhalar con infinita paciencia y trayendo la atención cada vez que se dispersa. En este momento no hay nada más que hacer, simplemente ser. Van a notar que la atención se dispersa muchas veces y eso no significa que estén practicando mal. Significa que están vivos y que el cerebrito funciona. Pero en este momento decidimos traer la atención al momento presente, anclados en una sensación física, que es la de la respiración. Y descansando ahí, para poder descansar, hay que dejar de luchar con lo que está pasando y dejar de hacer. A ver cómo se siente estar vivos y respirando ahora. Conscientes al inhalar, conscientes al exhalar. Y de a poquito ir abriendo el zoom de esa atención a todo el cuerpo de nuevo, respirando. Como si pudieran respirar con todos los poros, todos los músculos y todos los huesos. Conscientes de cualquier cosa que esté ocurriendo y volviendo al cuerpo con infinita paciencia. Respirando con todo el cuerpo. Y muy lentamente también desde esta conciencia del cuerpo y de la respiración empezar a mover lo que el cuerpo necesite y les pida. Cualquier cosa, pueden ser estiramientos, rotaciones de cuello, no tiene por qué ser ningún movimiento pautado, es simplemente escuchar lo que necesitan mover y moverlo y sentir las sensaciones físicas ahí. Seguimos habitando el cuerpo. Ahora en el movimiento. Y muy lentamente y a medida que vayan queriendo ir incorporando también lo visual. A ver cómo se ve ahora con esta conciencia más cerquita del momento presente y un poquito más concentrada tal vez. Bueno,
Me gustaría poder ahí y ahora sí hablar con ustedes y saber qué les pasó, cómo fue la experiencia, con qué se encontraron. Más que calificarla como buena o mala, más allá de que puede ser más agradable o más desagradable, lo interesante es descubrir con qué se encontraron. Porque cada vez que uno se sienta a practicar aparecen aspectos de uno mismo, pequeñas reacciones, pequeños modos que tenemos de relacionarnos con la experiencia. Y eso es lo que va a incrementar de manera notoria al practicante su sabiduría acerca de sí mismo y acerca de cómo funciona la realidad. Bien. Estuvimos practicando entonces la capacidad de estar en el presente. Fíjense que yo también me siento como más calmo, ¿no? La primera parte de la charla estaba más verborrágico y ahora estoy como más en la experiencia que en la mente. Cualquier cosa pudo haber ocurrido. Se pudieron haber relajado, pudieron haber sentido sueño, se pudieron haber dormido. Pudo haber aparecido mucha inquietud, mucha ansiedad, mucha impaciencia. Pudo haber sido una experiencia muy agradable, peleada, porque finalmente practicar, como les decía recién, es encontrarse con uno y con sus patrones de vínculo con la realidad, cómo somos y cómo nos relacionamos con lo que nos pasa y con la realidad externa. En ese sentido, mindfulness no es una práctica de relajación. Está asociada igualmente la práctica sostenida a una mayor habilidad para relajarse, y las personas que practican tienen una mucho mayor capacidad de calma, quietud y relajación, pero determinada práctica puede no ser relajante, porque es prestar atención al momento presente sin juzgar. Y si en el momento presente aparece tensión, o aparece ansiedad, o aparece preocupación, o aparece un sonido que me molesta mucho, me voy a encontrar con eso. Y ahí lo que tengo que cultivar es la capacidad de estar atento, abierto, receptivo y no reactivo, sin reaccionar a eso que está pasando. Entonces, no es una práctica de relajación, aunque la práctica sostenida sí incrementa los niveles y las capacidades de las personas para relajarse. Ya se habrán dado cuenta que no es una práctica para poner la mente en blanco o para no pensar, porque por momentos la mente se calla y se aquieta. Tal vez alguno experimentó la sensación de no pensar, pero la mayoría habrá estado pensando igual y más de uno no habrá podido dejar de pensar. Y entonces enseguida las personas, si malentienden, van a sentir que practicaron mal o que no son para la práctica, y en realidad de ninguna manera es no pensar ni poner la mente en blanco. En todo caso es notar los pensamientos y, sin considerarlos mucho, volver con la atención a donde nosotros decidíamos estar en el primer momento de la práctica, donde decidimos qué es lo que íbamos a practicar. Hoy hicimos atención a la respiración. Entonces, cada vez que la atención se iba a los divagues mentales, más allá de la sensación de realidad o no que tengan esos divagues, uno decide volver a las sensaciones físicas de la respiración. Y esa es la práctica. Notar la actividad mental y volver. Entonces no es no pensar. Otra cosa que no es una práctica para que nada te importe, nada te toque, nada te perturbe. Se me viene, como decía Capusotto o Alfredo Casero, no me acuerdo quién era, tomarse una garomba. No es una práctica para tomarse una garomba o equivalente a la garomba. Es al revés, es estar más despiertos, más conscientes y más implicados, pero menos reactivos. Menos reactivos quiere decir que cuando me aparece un estado, en vez de reaccionar, aprendo a observarlo y quedarme en observación.
Por ejemplo, estoy meditando, que es lo que hicimos. En este contexto, mindfulness es meditación. Y aparece mucha ansiedad, mucha impaciencia. ¿Qué pide la ansiedad? Moverme, dejar de practicar. Y entonces ahí el desafío es observar ese estado. Apareció inquietud, ansiedad, deseos de moverme, pero no me muevo. En el momento en el que yo decido no moverme, es donde estoy practicando la no reactividad. La capacidad de permanecer en el momento presente sin juzgar. Abierto, receptivo y ecuánime a lo que está llegando. Ecuánime significa no reactivo. Entonces, no es una práctica para ser indiferente a la realidad. Es una práctica para implicarse de una manera no reactiva. No es una práctica para vivir estados místicos extraordinarios. Más allá que en algún momento puede haber mucha concentración y una sensación de éxtasis, de gozo, de fusión con la realidad. En la literatura de los practicantes hay muchas experiencias muy atractivas, pero no es el fin de la práctica. Me gusta mucho lo que dice Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, que la práctica, más que vivir estados extraordinarios, implica vivir plenamente lo ordinario. Y que la mayor parte de los días de uno transcurren en lo habitual y lo ordinario. Por lo menos mi vida muy extraordinaria no es. Tiene grandes momentos negativos también, pero la mayor parte del tiempo es como lo habitual. Y es ahí donde nos quedamos dormidos, en lo habitual, porque la sensación es esto no tiene ningún tipo de gusto o sensación. Y la verdad que lo tiene. Lo que pasa es que nos quedamos en automático. Cuando bajamos con ojos de niño a la experiencia, podemos volver a maravillarnos ante lo ordinario. El viento, olores, sonidos, estar vivos, sensaciones físicas. Y eso es lo que practicamos. No es una práctica religiosa, no hay que adorar a nadie. Si bien emerge de un contexto religioso, el budismo no implica cambiar de creencias o de creer en alguien. No es una práctica teísta. Tal vez alguno pueda tener una creencia en Dios, en alguno de los dioses monoteístas o politeístas, y la práctica no interfiere porque en ese sentido, como nos gusta decir y como sabemos que es una práctica transdisciplinaria, o sea, atraviesa todas las disciplinas, transteórica, atraviesa todas las teorías, transreligiosa, porque es una práctica de conciencia. Un cristiano que practica va a estar como más silenciado, más atento y presente, y en todo caso, si cree en Dios, tiene más opciones de escuchar ese núcleo divino que tenemos. Entonces no es una práctica religiosa, no implica modificar creencias ni tener que adoctrinarse o seguir a nadie. No tiene elementos devocionales en ese sentido, sino que simplemente nos preocupamos por el cultivo de la conciencia, que nos va a tener despiertos en nuestra vida. Bueno, me gustaría que el que quiera me pregunte. No tenemos la opción acá en vivo, pero sí, claramente la tecnología nos da una herramienta que son los foros, los mails. El que quiera me escribe a javier@candarle, candarle.com, y con todo gusto le responderé. Bueno, les dejo un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente práctica.